¿Qué tal, principiantes? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la Casa del Rookie, capítulo 10. Hoy vamos a hablar de telecomunicaciones y de cómo éstas han evolucionado hasta tal punto de habernos convertido en una sociedad hiperconectada. Como sabéis, hoy en día podemos comunicarnos con cualquier persona del planeta, enviarle datos e información desde cualquier lugar y prácticamente a tiempo real. Esto hasta hace 2 o 3 décadas era algo impensable, pero hoy en día es una realidad. Y de hecho estamos pensando en dar el salto a los objetos. Se habla ya de coche autónomo, de fábricas inteligentes, de robots y los más atrevidos hablan incluso de teletransporte. De hecho estamos lanzando tantos satélites al espacio que estamos creando constelaciones artificiales. Así que de todo eso vamos a hablar con la invitada de hoy y después sabéis que vendrá Fernando Ayala, nuestro comunicador favorito, con la bola extra a comentar las mejores jugadas. Eso sí, antes que nada os voy a pedir que nos deis cariño en redes, que os suscribáis, que compartáis nuestro contenido y lo comentéis porque nos hace muchísima ilusión. Estamos en YouTube, en Twitter y en Instagram. Y también os podéis escuchar en Google Podcast y en Spotify. Y ahora sí vamos con la invitada de hoy. Ella es Sandra Roger Barea, es ingeniera superior en telecomunicaciones, máster en tecnologías, sistemas y redes de comunicación y también doctora en telecomunicaciones. Así que es una eminencia en la materia y espero que disfrutéis de la entrevista con ella. Hasta ahora. Pues bienvenida, Sandra, ¿qué tal? Gracias, gracias por invitarme. Encantada de estar aquí cuando me necesitéis para hablar de lo que más o menos trabajo, exacto. Y nada, pues vamos a ello. Vamos a ello, exacto. Muy bien. Pues nada, Sandra, lo primero vamos a hablar de telecomunicaciones, de cómo han revolucionado el mundo en el que vivimos y cómo a día de hoy sería impensable pues ubicar o concebir este mundo sin ellas. Uh-huh. Ahora estamos muy familiarizados estamos escuchando mucho lo de las 5G, ¿no? Entonces vamos a ponernos un poco en contexto. Esta generación de telecomunicaciones o de tecnología o telefonía móvil que es la 5G, pero para ponernos en contexto es ¿qué es la 5G y qué son las generaciones anteriores? Vale, sí. Bueno, pues la 5G, como bien has dicho, ahora la tenemos alrededor en publicidad, los nuevos teléfonos móviles siempre nos están diciendo que van a funcionar fenomenal porque ya van a incluir 5G. Exacto. Bueno, pues la 5G, el nombre 5G viene de ser la quinta generación de comunicaciones móviles. Uh-huh. Vale. Las generaciones al final pues lo que vienen a ser es un estándar que se define por consenso. Estados Unidos, Europa, los principales agentes implicados en esta industria, ¿no?, de las comunicaciones móviles. Uh-huh. Pues ponen unas bases, ¿no?, que dicen en cuanto a requisitos o a prestaciones que una red tiene que ofrecer al usuario. Y eso está relacionado con cómo se ha de configurar el sistema, ¿no?, qué tipo de antenas ha de utilizar, en qué frecuencias va a operar, etcétera. Entonces todo eso sería una generación. Para que aparezca un salto de uh-huh. generación, pues tiene que haber cambios sustanciales, ¿no? Y ahí es donde entra el juego, para entenderlo un poco, cuál ha sido la evolución de las generaciones de comunicaciones móviles. Uh-huh. Bueno, todo empezó por la primera generación, esto no es una sorpresa, exacto, el 1G fue la primera vez que se podía hablar ya de un estándar de comunicación sin hilos. Esta 1G, pues para que te hagas una idea, apareció alrededor de los años 90, ¿vale? Y era una generación que ofrecía comunicaciones puramente analógicas, o sea, el sistema más básico que hay de envío de una señal de forma analógica, y solo permitía comunicaciones de voz. Uh-huh. ¿Vale? Comunicaciones de voz, además a no muy largo alcance, y todavía esta generación no tuvo una penetración muy grande en la sociedad. O sea, no era habitual que cualquier persona de a pie tuviese un teléfono móvil con comunicaciones 1G. ¿Vale? Estamos hablando de los años 90, o sea, que sí. Fue antes de ayer. Bueno, sí. En la historia de la humanidad, un pestañeo, vamos. Sí, bueno, eso desde luego. Y luego ya pasamos ya a la segunda generación, ¿vale? Donde ya se creó un protocolo
de comunicación que ya era digital, ¿vale? Eso ofrece más flexibilidad a la hora de configurar la red, de ofrecer servicios, etcétera. Y se incluyó, aparte de las llamadas de voz, los mensajes cortos o 160 caracteres, ¿no? Famosos, ¿no? Exacto, que yo no me acuerdo cuál es la última vez que mandé un SMS, ¿vale? Porque hoy en día ya es algo como más del pasado, ¿no? Claro, nos parece del pasado, pero es que has empezado diciendo la primera generación es los 90, es decir, sí. Yo, bueno, y tú, lamentablemente ya nacimos en los 80, ¿no? Sí. Y por ejemplo, nuestros padres directamente toda su juventud la vivieron sin este tipo de tecnología. O sea, que es algo relativamente reciente, ¿no? O sea, empezando ya por la gran revolución que supuso el tú tener un teléfono móvil, ¿sabes? De poder salir a la calle, desplazarte, etcétera, ¿vale? Entonces, partiendo de la gran revolución que es, pues se puede decir que a partir de la segunda generación es cuando ya el teléfono móvil empieza a popularizarse y provoca un estallido en la sociedad. Yo por lo menos creo que mi primer móvil lo tuve pues por el año 97, 98. Que es cuando empieza a convertirse en un producto de consumo masivo, ¿no? Exacto. Ahí es cuando todos esos teléfonos pues funcionaban con segunda generación, ¿vale? Y ya allá por el 2000 es cuando se lanza aproximadamente el estándar de 3G, que ya estamos hablando de muchísimas velocidades de descarga mucho mayores, ya empiezan también las videollamadas, ¿vale? Aunque con poca resolución, pero ya empieza a haber como un tráfico de datos, no solo de voz, sino de envío pues de emails, de navegar por internet, etcétera. Descarga de música, de contenidos. Exacto, todo eso ya viene con la tercera generación. La tercera generación, pues lo que he comentado fue allá por el año 2000 y mientras estaba la tercera generación en fase de despliegue, ocurre otro hito, podemos decirlo, en la telefonía móvil, que es la aparición del smartphone. O sea, cuando ya nos llega Steve Jobs con su producto, nos enseña el iPhone y ya pues vemos todas las posibilidades que tiene ese dispositivo y las necesidades, ¿no? Porque aplicaciones, todo empieza a necesitar unas redes que ofrezcan más datos y más velocidad. Entonces, a la par de estar en despliegue la 3G, se empieza a diseñar la 4G ya con la mente puesta en el smartphone, ¿no? O sea, en sacar lo máximo de ese dispositivo en cuanto a aplicaciones, etcétera. ¿Y fue Steve Jobs el primero? El smartphone fue el primero que llegó. El primer smartphone, a lo mejor la gente de Nokia dirá que no, pero se puede decir que yo sí que diría que el precursor de ese tipo de dispositivo fue el iPhone. Como impulsor y producto de consumo, de que la gente y de popularizarlo y de que todos estuvieran dispuestos a renunciar a tener el teclado numérico por tener una pantalla más grande. Sí, es que fue un cambio de paradigma total. Exacto. Entonces, la usabilidad, en cómo nos relacionábamos con... Y que claro, que antes eran teléfonos. Que sí, que podías mandar una foto en un momento dado, lo que tú dices, unas primeras videollamadas, pero era un teléfono, servía para simplemente llamar a otra persona y comunicarte con otra persona, y eso ya cambió radicalmente es 4G ya, ¿no? Sí, bueno, en la 3G, o sea, los primeros smartphones ya empezamos a tenerlos con la red 3G, pero claro, la 4G pues ya ofreció mucha más resolución en la visualización de vídeos, las videollamadas de más calidad, empieza etcétera. El WhatsApp, ¿no? También el WhatsApp, los navegadores, también, ¿no? O sea, pues Google Maps, todo esto, ¿no? Sí, empieza exacto. con esa generación, ¿no? Ya empieza la 4G el estándar se acabó de definir alrededor de 2010, o sea que eso sí que hace nada. De hecho, ahora mismo yo diría que hay un porcentaje muy elevado de teléfonos que funcionan sobre 4G, porque es la que tenemos ya asentada, testeada. Pues la 5G está en fase de despliegue. Sí que en muchas ciudades se puede disfrutar de ella, pero todavía, o sea, se ha acabado de estandarizar
hace nada, como aquel que dice. ¿Y qué se necesita para, o sea, una infraestructura alrededor de nosotros, de repetidores, no sé, de satélites? ¿Cómo funciona? Bueno, ¿Qué hay que dar para dar el salto al 5G? Bueno, los sistemas de comunicaciones móviles todos más o menos tienen una topología parecida. Están las estaciones base o típicas torres de telecomunicaciones que vemos pues en las azoteas de los edificios en ciudades o en las carreteras, las vemos al lado, a veces vamos conduciendo y vemos al lado la torre de telecomunicaciones. Eso sería como la estación base, la que da el servicio, con antenas interconecta con la red, exacto, con antenas enormes, que tienen que estar adaptadas al estándar, o sea, pues las antenas que se utilizan en 4G no son exactamente las mismas a lo mejor que en determinados modos de comunicación que utiliza la 5G. Y eso es lo que hay que ir adaptando. Digamos. Entonces se va adaptando, se adaptan los algoritmos, se adaptan los protocolos, etcétera. Esa es una parte del sistema, sería como la infraestructura de red, y luego la otra parte es el terminal de usuario, o sea, los teléfonos. Y bueno, y ya eso es hasta la 4G. A partir de la 5G ya no hablamos solo de teléfonos. Exacto, empieza el famoso Internet of Things, ¿no? Exacto, ya no nos centramos en una comunicación con usuarios o personas, ¿no? Centrado en las personas, sino que ya entran en juego las máquinas. Ya ahí sí que tenemos... El futuro ya está aquí. Sí, la verdad es que el futuro está a la vuelta de la esquina. Vale, porque entonces que ya no nos comuniquemos o intercambiemos datos solo entre nosotros, entre las personas, sino con las cosas, las máquinas, implica a nivel industrial con las fábricas, pero a nivel doméstico con, pues no sé, con los electrodomésticos o con todo lo que tenemos en casa, ¿no? Sí, bueno, ahí tenemos... Bueno, y las propias ciudades, ¿no? Con las Smart Cities famosas, ¿no? Podemos hacer ahí un repasillo. Correcto. De todo, ¿no? Sí, esto la verdad es que igual merece la pena aclarar uno de los cambios grandes de la 5G respecto a las generaciones anteriores, que tiene mucho que ver con lo que has comentado tú, de que ya la comunicación no es solo con personas. Cuando se empieza a diseñar el estándar 5G, ¿vale? Se empieza a diseñar siempre desde el punto de vista de la investigación, pero en proyectos muy grandes de investigación en los que están las principales empresas detrás, o sea, ahí tiene que estar Samsung, tiene que estar Telefónica, tiene que estar Huawei, claro. Bueno, Nokia, etcétera. Se empieza a diseñar y se llega a la conclusión de que una sola red o una sola configuración de red es muy difícil que pueda satisfacer todas las aplicaciones que se esperan a partir, en ese caso, del año 2020, ¿vale? Se empieza siempre a planificar como 10 años antes. Hasta la 4G, todas las generaciones se habían centrado en ofrecer más tasa de datos, ¿no? Más velocidad de descarga, etcétera. Pero ya para la 5G se necesita cumplir como con 3 cosas, ¿vale? 3 tipos de requisitos, que a su vez satisfacer los 3 simultáneamente es muy difícil, ¿vale? Forman como las aristas de un triángulo, ¿vale? Si vamos hacia un lado, en el otro en la otra métrica estoy empeorando y así pues con las 3 posibilidades. ¿Cuáles son esas 3? La primera es aumentar la velocidad de datos, esta sería la clásica, ¿no? La evolución general, el salto de 4G a 5G es que yo necesito más velocidades de descarga, claro. Vale, directamente. ¿Cuál es la segunda que es nueva de la 5G? La comunicación masiva entre dispositivos. Es lo que se conoce como el Massive Internet of Things o Massive Machine Type Communication, ¿no? Comunicación entre máquinas. Esto es nuevo porque se llega a la conclusión de que en 5G, con este Internet of Things masivo, tenemos otro tipo de comunicación, que no es tanto con un solo usuario ofrecerle muchos datos, sino gestionar que haya millones de dispositivos conectados a Internet de forma inalámbrica y que necesiten pues recursos para transmitir, una cierta velocidad de datos, etcétera. Entonces eso al final se trata como una
configuración diferente de 5G, ¿vale? Tendríamos el 5G para mucha capacidad de datos, el 5G para millones de dispositivos que interactúen entre ellos. Exacto. Y luego tenemos la tercera vertiente, que es la red con ultra baja latencia. Vale. Ahí es donde, cuando hablábamos y estábamos preparando, yo te pedía, explícame la diferencia lo que entre es la latencia. Velocidad y latencia. Sí, velocidad lo tengo claro, es la capacidad de descargar datos en el menor tiempo posible. Correcto. ¿Y la latencia? La latencia es el tiempo de respuesta de una red. O sea, el tiempo que pasa desde que un mensaje se envía en un punto de la red hasta que se recibe en el otro extremo, o sea, en el receptor. Entonces podemos tener aplicaciones que no necesiten un envío de una cantidad de datos muy grande, pero sí que necesiten una respuesta inmediata. Y ahí la aplicación más representativa es el vehículo autónomo, ¿vale? O todas las aplicaciones que impliquen vehículos conectados entre sí, donde ahí está el juego, la seguridad. Y vamos, los vehículos tienen que estar conectados y lo que un vehículo diga, el otro vehículo tiene que recibir inmediatamente, porque ahí puede haber un accidente. Claro, es un reto brutal, ¿eh? La conducción autónoma, ¿no? Exacto. Pero bueno, ya hay muchos proyectos piloto, ¿no? En esa línea, sí, ¿no? proyectos piloto hay, o sea, pero que claro, lo veremos, ¿no? ¿Tú crees que lo veremos con nuestros ojos? Sí, lo veremos. A ver, ahí es como todo. No sé si ya a corto plazo se verá en vehículos de usuario, o sea, si todos, porque también lleva una componente social, ¿no? Que tú te fíes de ir en un vehículo que está conduciendo por ti. Es un cambio de mentalidad muy grande. Tendría que estar muy testeado el sistema y conseguir una latencia ultra rápida. O sea, posiblemente ya 5G no se quede corta y haga falta la 6G para esto. Pero bueno, luego otra de las aplicaciones también de ultralatencia, por mencionarla, es la cirugía remota. Claro. Vale, cirugía remota creo que ya se ha tratado en otro... Sí, ya hablamos aquí con Sara Martorell, sí para los robots Da Vinci, para operar en remoto, etcétera, ¿no? Correcto. Bueno, con ella supongo que hablaríais desde el punto de vista de las oportunidades pues, a nivel biomédico que implica. Así es. Aquí sería pues como otro de los retos de las redes móviles, ¿vale? El conseguir que sí que se esté enviando de forma precisa toda la información que el cirujano necesita recibir en el otro extremo y además con baja latencia, o sea que si el cirujano da la indicación de que hay que cortar aquí, eso se traduzca inmediatamente en el otro extremo. O sea, no podemos permitirnos que eso tarde, ese mensaje tarde en llegar. Para que sea de calidad, digamos, esa cirugía y con la seguridad. Exacto. Sí, a ver, con Sara en su momento hablamos de eso, de que eso habría posibilidades a la precisión de la cirugía, pero claro, en este caso las telecomunicaciones, que también lo hablamos un poco con ella, era, vale, si alguien, un doctor especializado en Houston, pues puede operar a alguien que está en Valencia, pues ahí las telecomunicaciones sí que juegan un papel. Ya no estamos hablando solo de precisión, sino que si en un momento dado tiene que rectificar o modificar algún parámetro, que eso sea al instante, ¿no? Exacto, sí. O sea que la latencia se trata de que los datos recorran la distancia que haga falta al instante, ¿no? O sea, también está relacionado con la velocidad, en cierta forma, ¿no? Sí, bueno, la velocidad quizá de que viaje ese mensaje. Pero no la cantidad de datos, ¿no? No, exacto, no... Bueno, también necesitaríamos para la cirugía remota, si queremos reconstruir una imagen fiel de lo que hay al otro lado, también se necesitaría mucha velocidad. O sea, ahí habría, o sea, de transmisión de datos me refiero, ahí habría que jugar con ambos parámetros. O sea, sería pues de este triángulo, ¿no? Que tiene las tres opciones. La de conectar muchos dispositivos simultáneamente nos daría igual en ese momento. Tendríamos que centrarnos en las otras vertientes. Vale, pues a ver, eso es un ejemplo de Internet of Things, o sea, dos ejemplos, mejor dicho, de ultralatencia en este caso, pero bueno, también está el tema de las, por ejemplo, las fábricas inteligentes y las ciudades inteligentes, ¿no? Las Smart Cities, las Factories of Future. Exacto, sí. O sea, háblanos un poco ahí de aplicaciones o de... Bueno, ahí también... ¿Qué papel juegan las telecos ahí? Bueno, es que los telecos estáis en todo, ¿eh?
Bueno, intentamos. Bueno, vamos a decir a favor de nuestros colegas o no sé cómo llamarlo, los ingenieros informáticos. Sí. Algo que se ha visto a partir de la 5G es que ya no se puede hablar de ingenieros informáticos por un lado y ingenieros de teleco por otro. Ya vamos muy a la par y vamos porque todo se está moviendo a redes basadas en software. Entonces ahí ya yo creo que hacemos una simbiosis muy buena, tanto los telecos con los informáticos, para dar salida a todo lo que se pide en las redes. Alianza de civilizaciones. Sí. Bueno, pero a ver, que hay que cooperar evidentemente porque ya no se trata solo de repetidores o de infraestructura que envíe datos, sino que esté configurado ya todo pensando en la usabilidad de esos datos, ¿no? Exacto. Y también hay que tener en cuenta que a partir de la 4ª generación ya todo está basado en el protocolo IP, que es el protocolo de Internet, ¿no? Entonces, al final todo se traduce en direcciones IP, da igual que los dispositivos sean de una red móvil, que sean de una red de área local, como basada en wifi. Al final todo va a pasar por Internet. Y tiene que tener una usabilidad y una interfaz, ¿no?, que se tiene que interpretar de alguna manera también. Eso además, sí, claro, las aplicaciones de gestión o de orquestación de la red, todo eso está basado en software. Comprender e interactuar, ¿no? Tenemos las fábricas por un lado, por ejemplo, las ciudades por otro. Entonces, bueno, a nivel de industria, pues ¿por dónde irían los tiros? Es decir... Bueno, ahí la idea es, a raíz de eso, hace poco se aprobó en junio la nueva ley de telecomunicaciones. Este tipo de leyes pues van saliendo cada X tiempo. Y la última pues tiene mucho que ver con el 5G, con el despliegue de 5G en España, la digitalización de la industria, etcétera. Entonces, una de las, aparte de ratificar todo lo que llevaba la ley anterior, porque hay cosas que claro se continúan y ya está, sí que se ha añadido una vertiente muy importante de tratar aspectos de sostenibilidad en el uso de las redes, en este caso de la 5G. O sea, está por un lado la red en sí tiene que ser sostenible, ¿vale? Pues intentar reutilizar equipamiento, tener cuidado con las emisiones, etcétera. Generar pocos residuos, reciclar, etcétera, ¿no? Correcto, o sea, todo eso, al final todo eso está enmarcado en la Agenda 2030 de los... El Green Deal, ¿no? En el Green Deal, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues también tienen por ahí muchas... Exacto. Tienen muchos de estos objetivos hacen uso de las redes o tienen que ver también con las redes. Entonces, por un lado está lo de que la red en sí sea sostenible y por otro que se utilice el despliegue de estas redes para hacer más sostenibles otros sectores que ayuden a la sociedad, ¿vale? O sea, al final que se tenga en cuenta eso, el impacto social de poder explotar este tipo de tecnología. Entonces ahí entra en juego, como ha dicho, ciudades inteligentes, o sea, conseguir pues ciudades en las que se monitorice, por ejemplo, la polución en tiempo real, el tráfico, se puedan gestionar de mejor manera la iluminación, o sea, hacerla más inteligente, también, bueno, la gestión de los semáforos en tiempo real y de manera inteligente, pues también está demostrado que también ayuda a jugar con los niveles de contaminación, ¿no? De ruido también, el ruido es algo, la molestia sonora acústica, ¿no? que afecta sobre los usuarios, pues por ejemplo, eso también es algo que la Smart City... Sí, desde luego. O sea, las Smart Cities al final yo creo que sí que ayudan a una sociedad más sostenible. Entonces, toda la interconexión de todos los sensores de manera inalámbrica, porque queremos también cuantos menos cables mejor. Todos esos sensores al final tienen que pasar por una red 5G, 6G, la que sea, ¿vale? O sea, conseguiremos que nuestras ciudades estén hiperconectadas, gestionando una cantidad de datos enorme que nos permitirá que las ciudades pues se vayan adaptando un poco a nuestras necesidades y sean pues eso, más sostenibles, más agradables y que funcionen también de la mejor manera posible, ¿no? Exacto, sí. Y por lo tanto nuestras fábricas pues lo mismo, ¿no? Exacto, nuestras fábricas también esa es la idea, o sea, conseguir pues llegar a
tener siempre implantados estándares de Industria 4.0 o posteriores, es decir, que se haga una monitorización inteligente de la producción, también desde el punto de vista ambiental, que pues se monitorice el los consumo residuos, energético, ¿no? el Somos más consumo, eficientes. exacto, o sea, que se detecte pues si hay unas ciertas máquinas que no están en funcionamiento o se utilizan solo en momentos puntuales, pues no tener esa máquina permanentemente encendida. Es decir, para todo eso la idea es, desde el punto de vista de 5G, desplegar redes privadas. O sea, no que se dependa de una conexión a la red 5G externa que todos utilizaremos con nuestro teléfono móvil, sino que se pueda hacer redes ad hoc para pues, la factoría de Ford, de Almusafes, o sea, ciertas empresas para poder interconectar todo lo que tienen en su cadena de montaje. Y se personalizarían incluso, ¿no? Se adaptarían a las necesidades. Sí, claro, se haría una red como a medida, o sea, una configuración de la red a medida. Pues esta fábrica en concreto lo que tiene son muchos brazos robóticos, pues tiene que haber una conexión fiable con los brazos robóticos, esta red se tiene que centrar en monitorizar las piezas que salen por este lado para, no sé, controlar la producción. No sé, no soy muy especialista en pero fábricas, o sea, queda claro porque estamos hablando de que pasamos de relacionarnos con las personas, utilizar las redes para mandarnos mensajes entre nosotros y hablar y tener relación personal, y ahora estamos hablando de fábricas, de ciudades, de... Ahora hablamos, podemos bajar al nivel más doméstico, ¿no? Hablar de nuestra aspiradora, de nuestra nevera, o sea, todo lo que es domótica, es decir, todo. Y bueno, y al final también estamos diciendo que, pues eso, que seremos más eficientes en todo lo que vayamos haciendo, pero siempre una sociedad hiperconectada. Exacto. Ahora que has dicho lo de la aspiradora, me ha venido a la mente una anécdota. Bueno, cuando estuvimos en 2012, visitamos una empresa sueca. Es que publicidad mejor que no. No, bueno, lo puedes decir. Bueno, aquí era, de momento era no. Ericsson en Estocolmo. Era la empresa coordinadora del primer proyecto que hubo como para el diseño de la 5G, ¿no? Entonces fuimos allá a una reunión, nos llevaron a ver sus instalaciones y tenían como pequeñas demos de casos de uso, ¿no? De 5G. Y me resultó gracioso, o sea, me resultó ingenioso un caso de uso que era un paraguas conectado a internet. Entonces el paraguas consultaba él mismo la previsión meteorológica. Entonces tú lo tenías en la puerta de tu casa y cuando ibas a salir de casa, si en la previsión iba a llover, pues te avisaba y te decía, cógeme, ¿no? O sea, por favor, no te olvides de mí, que me echarás de menos dentro de un rato. Hasta ese punto de decir, pues lo más absurdo, lo más simple, tenerlo conectado y que nos simplifique mucho la vida, ¿no? O sea, llegará, ¿no? Seguro que llega, ¿no? Sí, es decir, bueno, ya. ¿Dónde vas? Por la puerta sin cogerme, ¿no? Sí, exacto. Sí. No, pero es verdad que a nivel domótica, pues yo qué sé, las propias aspiradoras que tenemos en casa, pues ya nos mandan el plano de lo que han hecho. Yo qué sé, pues la nevera a lo mejor te puede decir si hay un corte de luz o yo qué sé, no sé. Los alimentos que faltan. El estado, todo. O sea, que vamos desde la ciudad y las fábricas, pero hasta en tu propia casa, ¿no? Ya más allá de todo eso. Y bueno, también hemos hablado de un poco de la relación con la robótica también, ¿no? Es decir, al final todo lo que son lo que comentabas en las fábricas, en las cirugías, es la relación de las redes con los robots, ¿no? Poder manipular robots desde un dispositivo, ¿no? Y poder hacerlo de manera fiable. Pues eso, tú saber que en todo momento, por la baja latencia de comunicación, estás teniendo un control inmediato sobre el robot, claro. Muy bien, pues estamos hablando ya de la 6G, ¿no? Ya suena por ahí, ¿no? Ya aún no estamos con la 5G 100% integrada y estamos ya pensando en el 6G, ¿no? Sí. ¿Qué va a implicar el 6G? Bueno, la 6G está en fase ahora mismo de diseño, o sea, el estándar, las primeras versiones del estándar se esperan para el 2030 y pues por ahora sí que hay como... O sea, hay un consenso en cuáles serían aplicaciones un poco futuristas que necesitarían de una red más potente, en este caso de una sexta generación.
Entonces, aparte de las aplicaciones que ya se pensaban para 5G y que todavía, pues como hemos dicho, no están totalmente resueltas, una de ellas es la de los vehículos autónomos perfectamente conectados, eso se va a seguir buscando, o sea, conseguir eso. Hay otras aplicaciones que tienen que ver mucho con la holoportación, es una de las que se nombra, ¿no? O sea, como el mandar una imagen tuya en 3D con todo nivel de detalle, incluso enviar de alguna forma tus sentidos, sí, ¿no? O sea, a incluso través... el tacto, el olor, ¿no? Incluso. Exacto, sí, poder reproducir una imagen tuya en otro lugar, ¿no? Para hacer una videoconferencia súper realista, por ejemplo. O sea, que estaríamos casi acercándonos al sueño del teletransporte, ¿no? Sería lo más parecido, ¿no? Sí, o sea, no hablaremos de teletransporte. La materia no, de momento. Pero sí, Los átomos por las redes todavía no las podemos enviar, pero... Pero sí intentar eso, conseguir pues eso, una reconstrucción súper fiel. Sí, que dejes la silla libre en la sala de Tokio y te conectes desde Valencia y estés prácticamente allí, ¿no? Y eso, pues con yo creo sensores, que... ¿no? Eso cómo se llevará a cabo eso. Sí, bueno, supongo que la idea sería tener muchos sensores a lo largo del cuerpo para poder pues transmitir los puntos, o sea, transmitir el movimiento, ¿no? Si yo estoy levantando la mano así, que de alguna manera ese movimiento, esa trayectoria se transmita en tiempo real y mi holograma que está en Tokio, pues levante la mano a la vez que yo lo estoy haciendo. Luego pues sí que existen como unos guantes que captan la presión, pues si yo estoy cogiendo esta taza que no sé, en ese caso no sería un holograma, tendría que ser como una especie de maniquí o algo así, de robot que haga nuestro avatar, ¿no? Eso abre la puerta a los avatares, ¿no? Al final. Bueno, pues sí. Y abre un mundo, sería como un avatar, sí. Claro, y abre el mundo también a este nuevo sueño, no sé cómo llamarlo, del metaverso, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Bueno, desde luego el metaverso dependería en del realismo, de gran cantidad de datos para hacer una reproducción fiel de nosotros, ¿no? Entonces esa es una de las aplicaciones así como más futuristas, se puede decir, que tiene que resolver la 6G con unas tasas de datos inmensas. Claro, abre la puerta de la imaginación de una forma brutal, porque hablando de esa capacidad que tenemos de ser realistas en transportar nuestra fisionomía, nuestra presencia a otros mundos o a otros lugares, pues lo podemos hacer en un escenario también creado por nosotros mismos, ¿no? Y tener esos avatares en un universo paralelo en el que nos relacionemos de otra manera, tengamos otra vida prácticamente, ¿no? O sea, ahí las comunicaciones también van a ser capaces de brindarnos eso, ¿no? Sí, bueno, esa es la idea, a ver si lo vemos. A ver si lo vemos, ¿no? A ver, yo creo que también... Tenemos esa doble vida, pero en el mundo virtual, ¿no? Correcto, sí. A ver, yo creo que también la pandemia ha impulsado todavía más este tipo de aplicaciones, creo yo. Ya lo hemos visto en congresos en los que hemos asistido de forma virtual, que pues se ha hecho algo, no un metaverso, por supuesto, pero algo más a pequeña escala de sí que como recrear la sala de conferencias, ponernos como un avatar pequeñito. Para llegar al hall, ¿no? Para llegar al hall, acercarte a hablar con alguien y que se te abriese la videoconferencia, que automáticamente eso te abriese tu cámara y tu micro para hablar con la persona. O sea, yo creo que esos son los primeros pasos de Avatar. Sí, bueno, oye. Bueno, son pasos pero de gigante, pero que además a nivel sostenibilidad tienen también un claro, es decir, puede evitar muchísimos viajes y muchísimos traslados de la gente, lo que hace que, bueno, que a nivel emisiones, ¿no? Si yo no tengo que viajar cada vez que tengo una reunión o que tengo un evento, puedo hacerlo desde casa con un realismo de ese nivel, pues a ver, necesitaremos mucha tecnología y mucha infraestructura, que ahora hablaremos de qué necesitamos para eso, pero a nivel de sostenibilidad desde luego daremos un salto, ¿no? Parece que en esa línea, ¿no? Sí, bueno, yo creo que sí que tendría muchas ventajas.
respecto a eso, evitar desplazamientos innecesarios. No creo que vayan a desaparecer directamente los viajes de trabajo, o sea, porque al final siempre hay una componente personal que se agradece, ¿no? Sí, igual dentro de 100 años alguien ve esto y dice, ¡ay, qué equivocados estaban!, ¿no? Ya, bueno, no sé, aquí estamos un poco dando nuestra opinión. Sí, no, claro, es que eso es algo también un poco filosófico, ¿no? Y ético, ¿no? Sí, hombre. Hasta qué límites vamos llegando, ¿no? Sí, o sea, al final, a ver si vamos a acabar todos metidos en nuestra casa con una pantalla y ya directamente las relaciones personales solo son a través de un avatar, imagínate. Vaya Black Mirror total, ¿no? Sí, totalmente Black Mirror, la verdad. Vale, tenemos el tema también de, bueno, lo que hemos comentado un poco de las conferencias holográficas, es más el tema también de las Killer Applications, o sí, es una de las Killer Applications ¿Qué son las Killer Applications? Bueno, que pues lo he dicho yo aquí un poco... como las aplicaciones como más rompedoras o que más motivan ese nuevo diseño de una nueva generación de comunicaciones, ¿no? Vale. Y luego una duda que yo tenía cuando empezamos a preparar esto, que te lo comenté, ¿no? Te dije, claro, ¿cómo se necesita, o sea, o qué infraestructura necesitamos a nivel de señales para poder mover esta cantidad de datos y de forma tan rápida? Y salió el tema de los satélites, ¿no? Y de las constelaciones. Bueno, me hablaste tú de Elon Musk, ¿no? Y de las constelaciones de satélites que estamos creando en nuestra órbita terrestre, ¿no? Y cómo estamos impactando al paisaje espacial y la basura espacial que se está generando. Es decir, necesitamos muchos satélites en órbita y de hecho hay sueños de tener todavía más, ¿no? Rodeando la Tierra, ¿no? Porque al final las señales como van, ¿no? Se transmiten a un satélite que está en el espacio, ¿no? Y vuelven aquí, o sea, es que es algo que lo tenemos muy asumido, pero es algo futurista, o sea, es impresionante, ¿no? A nivel tecnológico. Bueno, la idea ya en la actualidad, bueno, estamos acostumbrados a tener los satélites ahí desplegados, pues todos usamos GPS. Al final el sistema de posicionamiento es una red de satélite, también distribución de televisión y muchas otras aplicaciones. Pero últimamente está cobrando todavía más interés el tema de satélite porque precisamente para la 6G una de las líneas de trabajo es la combinación de las redes terrestres, o sea, esta red que hemos hablado de estaciones bases desplegadas en la ciudad o en una autopista y de los terminales de usuario, combinarlas con estaciones base que estén en el espacio. ¿Vale? O sea, las non-terrestrial networks, o sea, combinar con estaciones base en el aire, ya sea satélites en el espacio o sin necesidad de irnos tan lejos, desplegar estaciones base en drones. O sea, que yo pueda enviar un dron como estación base para dar cobertura a una zona que de repente tiene muchísima necesidad de conectividad, o ha habido un desastre, ha caído toda la infraestructura terrestre, pues yo directamente envío una estación base aérea de estas que se llama. Entonces todo eso pues también ahora está llevando a la coexistencia entre redes, la combinación, si usar los satélites también para comunicación móvil, si no, y haríamos esa combinación con las redes no terrestres. Si por ahí ha surgido, bueno, conocemos el proyecto que tiene entre manos uno de ellos, el famoso empresario Elon Musk, que está proponiendo utilizar constelaciones de satélites pequeñitos, lo has comentado tú antes, ¿no? Que puedan cubrir la mayor parte de la Tierra o ofrecer una cobertura de Internet universal. La idea iría por ahí, ¿no? Usar ese tipo de constelaciones. Los satélites son pequeñitos, se habla de tamaños no mayor a un microondas, como un horno microondas de los que tenemos en casa. Y la idea sería ver si eso también aporta a la comunicación móvil, ¿vale? Al igual que se ofrece para tráfico de Internet, pues usarlo también donde sea necesario. También poder apoyarnos en esa comunicación por satélite. El problema de la comunicación de satélite o las desventajas,
la latencia que hablábamos antes. La famosa latencia. La famosa latencia, ¿vale? Los satélites se pueden enviar a distintos tipos de órbitas, ¿vale? Hablamos de distancia desde la Tierra. Está la órbita geoestacionaria, que es la que está a 36.000 kilómetros de la Tierra, pero esa órbita sigue el mismo recorrido, o sea, sigue la misma órbita que la Tierra, o sea, gira a la vez. Un satélite que enviamos a la órbita geoestacionaria se queda fijo en un punto, porque gira a la vez que la Tierra, ¿vale? Esa es la órbita geoestacionaria. Si nos comunicamos con satélites en esa órbita, la latencia en principio no va a ser adecuada, o sea, va a tardar mucho la señal en ir y volver para 36.000 kilómetros. Para estas aplicaciones que hemos comentado de, pues, por supuesto, de cirugía robótica, etcétera, o vehículos autónomos. Entonces, se habla de utilizar satélites, pero en órbita baja, en órbitas LEO, Low Earth Orbit, y en estas, según la aplicación, sí que se podría un cierto tráfico derivarlo a través de satélites, si no es, o sea, seguiríamos teniendo más latencia que en una red terrestre, pero según la aplicación puede servirnos. ¿Vale? A ver si podemos invitar algún día a un ingeniero aeroespacial y que nos explique un poco todo esto. Estamos llenando de cositas el cielo y el espacio alrededor de la Tierra, a ver si eso estamos manipulando demasiado nuestro entorno o no lo sé. No además, sé la idea cuando estamos hablando de estos satélites así en órbita baja es mandar como muchos, hacer una constelación, ¿no? Un enjambre, y que como que si uno se estropea no haga falta repararlo en el momento, porque entre ellos se hagan como backup, ¿no? Como que haya redundancia, ¿no? Que es como normalmente lo llamamos, pues que si este deja de funcionar tengo el de al lado. Entonces, claro, eso genera como muchos satélites simultáneamente y habría que ver eso desde el punto de vista de basura espacial, qué está pasando con esos satélites que se quedan ahí sin funcionar. Ahí sí que necesitaríamos que alguien más experto en astronomía o ingeniero aeroespacial nos lo aclarase un poco. Además a nivel impacto visual, a nivel como, no sé, cómo interactuamos con la luz, con las señales de otros estrellas, no sé, ya a mí ya se me escapa, ¿no? Totalmente, pero bueno, estamos manipulando mucho desde luego el espacio y si vamos a seguir creciendo, pues habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Vale, y claro, hace poco saltó, ¿no?, el tema de la crisis de los microchips, ¿no? Entonces, claro, todo esto, todos los dispositivos, todas las estaciones, todos los satélites, todos los repetidores, todo este tipo de cosas funcionan con microchips, entiendo. Entonces, ¿cómo está ese tema? Es decir, minuto y resultado, ¿cómo sabemos algo de eso? A ver, el tema está en que, claro, estamos hablando del Internet de las cosas, de conexión masiva de dispositivos, y a la vez tenemos escasez de chips y cada vez necesitamos más. Entonces, vamos a aumentar la demanda, ¿no? Aumentar la producción, perdón. Sí, pero bueno, la demanda está creciendo. Ha habido la producción que se paró durante la pandemia, ha habido crisis del transporte, tenemos también por ahí la guerra que, no sé yo, las relaciones comerciales también las está empeorando. Entonces, pues al final llegamos a lo de siempre. Hemos estado y seguimos estando muy dependientes de Asia, del exterior. Entonces ya hay que ponerse las pilas en Europa, y si puede ser en España, empezar a no cometer el error de siempre, ¿no? Empezar aquí a tener nuestra propia producción. ¿Y hay algo en marcha? Porque desde ahí, luego eso va a seguir creciendo. ¿Y hay capacidad productiva en España o en Europa o como...? A ver, yo creo que en España y Europa tenemos, desde luego, ingenieros muy buenos, muy buena formación. Eso es la sensación que me da siempre que hablo con alguien de fuera. Se valora muchísimo a los ingenieros de aquí. Y bueno, necesitamos pues inversiones poco a poco. Ahora, bueno, se ha visto lo de la fábrica de baterías que vamos a tener ahí en Sagunto, de Volkswagen.
Vamos poco a poco. Recursos humanos hay de sobra, ¿vale? Capacidad. O sea, materia gris tenemos. Sí, materia capacidad gris tenemos. Exacto. Lo que hace falta es, pues eso, tener inversión para los materiales, la inversión. Logística y la producción. Bueno, pues a ver si dentro de unos años somos capaces por nosotros mismos. Al final este tema también nos lleva a un poco esta conexión o esta necesidad de tanta infraestructura y dispositivos, es decir, esta alta tecnificación, no sé cómo llamarlo, ¿vale? De los países, a veces no sé si crean también una brecha entre los países, digamos, del primer mundo y los que van un poco más a la cola a nivel desarrollo humano, tecnológico, etcétera. No sé si esto, porque también me comentaste un dato curioso, ¿no? Que hay ciertos países que, bueno, que carecen de determinadas necesidades primarias, o sea, de capacidad de cubrir necesidades primarias, pero sin embargo a nivel tecnológico no se quedan tan atrás, ¿no? Sí, la verdad es que no recuerdo la fuente, pero luego la buscamos y la ponemos. Una vez algo así como que hay países, podemos llamar subdesarrollados, en los que hay mayor número de personas que tienen un teléfono móvil o una conexión inalámbrica que tienen a lo mejor agua corriente, ¿vale? O sea, es que ya se ha llegado tanto, o sea, estas necesidades de estar permanentemente conectados nos han llevado a, pues eso, a que anteponer comunicarnos con los demás antes que cualquier otra necesidad, ¿no? Bueno, eso a veces lo vemos, no hace falta irse al tercer mundo, ¿eh? A veces hay personas que a lo mejor no tienen para otra cosa, pero sí que tienen el último móvil de tope gama. Porque al final es que lo tenemos pegado a la mano todo el día. Es que no nos separamos, vamos, ni un metro. Eso es otro tema también a nivel ético y a nivel, pues eso, de imaginarnos el futuro. Porque tú lo has dicho, lo llevamos siempre en la mano. Entonces ya llega un momento que es un círculo vicioso. Es decir, como nosotros estamos hiperconectados, todo el desarrollo que tenemos, por ejemplo, cómo nos relacionamos con la administración, cómo hacemos las gestiones, ahora cómo trabajamos a distancia, etcétera, hace que al final vayamos a ser dependientes porque para nuestro día a día vamos a necesitarlo, ¿no? Y eso también abre un poco la imaginación a si llegaremos a tener los chips o la capacidad ya de ser medio biónicos para directamente procesar los datos, proyectar imágenes, lanzar nosotros o comunicarnos directamente transmitiendo datos entre nosotros, pues eso, con cosas, con implantes directamente, porque prácticamente es un implante ya, porque hay gente que lo tiene cosido a la mano, como aquel que dice. Sí. La verdad es que, hombre, yo ahora mismo parece algo como muy futurista, pero no sería de extrañar, o sea, que al final acabemos siendo nosotros el terminal de usuario, ¿no? O sea, al final la SIM seamos nosotros, no sea una tarjetita. La SIM y el SIM. Exacto, también. Pero sí, vamos, con todo el tema de las gafas de realidad aumentada, sensores por todo el cuerpo, monitorización, o sea, es que ya estamos llevando, bueno, yo no llevo, pero relojes que te están monitorizando, las constantes, dependemos de aplicaciones para todo, o sea, el calendario, la aplicación para hacer deporte, bueno, que te voy a contar todo. Entonces, al final, si ya somos casi nosotros el móvil, ¿no? Ya, pues sí. Madre mía, bueno, pues hemos hecho un buen repaso. Ya veremos. Y bueno, a ver, hemos hablado también un poco del futuro, hemos hecho ahí ese ejercicio. Pues a ver, lo único sería repasar un poco a nivel España. Tú eres teleco, doctora, estás en la universidad de docente también, no solo eres investigadora, también impartes clase. ¿Qué futuro, o sea, qué papel está jugando España y qué papel jugará en el futuro a nivel este campo? Bueno, pues España, al menos algo, hablando primero de Europa, creo que sí que Europa se puso las pilas en la carrera por la 5G. O sea, sí que ahí yo creo que ha tenido un rol muy importante y no ha dejado solamente a Estados Unidos tomar la delantera. O sea, se ha puesto mucha inversión en la 5G. Creo que prueba de ello es que a todo el mundo nos suena la 5G, mientras que a lo mejor para ti la 4G fue totalmente transparente, más que viste que a lo mejor en tu móvil veas ahí arriba que te pone 4G, pero no ha habido
no ha tenido tanta repercusión o tanto... Bueno, también podríamos hablar de marketing, pero bueno, no ha tenido tanta inversión como la 5G. Y luego, siempre normalmente en Europa pues tenemos a Alemania, en temas de industria suele ser el que lleva la voz cantante, pero sí que yo he podido ver que España está invirtiendo mucho y con la 5G se lo está tomando en serio. O sea, ha habido mucha financiación. Ha puesto en marcha, bueno, puso un programa de pilotos 5G muy potente, prácticamente en todas las ciudades del territorio español. Yo creo que sí que está llevando la delantera. Muy bien. O sea, creo que las perspectivas son buenas. Por fin escuchamos que lideramos ahí en algo, ¿no? Yo creo que sí. Creo que sí. Y bueno, pues supongo que si para la 6G sigue el mismo ritmo, pues yo creo que sí que vamos a conseguir tener una muy buena digitalización y unas redes muy potentes al alcance de todos los españoles. Pues nada, oye, mira, buen mensaje para terminar, ¿no? Eso es opinión personal. No, bueno, pero es una opinión de una persona que puede hablar con propiedad de este tema. Yo por lo que he podido seguir de cerca, que sí que he observado eso, que con la 4G no había tanta carne en el asador como en la 5G. Entonces, a ver, me crea esperanzas. Claro, ¿no? Y teniendo en cuenta lo que hemos comentado, estamos hablando de fábricas conectadas, ciudades conectadas, entonces, bueno, es muy importante tener una posición ahí de liderazgo, ¿no? O sea, desde luego yo creo que hay muchas oportunidades, aparte no solo socialmente, sino hay mucho mercado también, pienso, y hay que estar ahí. Pues nada. Fenomenal, acabamos con este mensaje positivo. Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo lo has visto? ¿Has estado a gusto o bien? Yo muy cómoda, muy a gusto. Además, claro, hablando de cosas que me gustan y me interesan, pues te podemos llamar más veces, ¿no? Encantada, sí. Bueno, pues Sandra, nada, muchas gracias por venir a la casa del Rookie. A ti Hasta por invitarme. Gracias, chao. Fernando. ¿Qué pasa, Álvaro? Buenas tardes. Siempre empezamos igual, ¿eh? Sí, Fernando. Álvaro. ¿Metes alguna parida? Sí. Una chorrada, ¿no? Buenas tardes, ¿qué tal eso? Sí. Muy bien. Ahí estamos, muy bien, aquí con el comando G y el hombre G. Te he visto muy atento en la charla. No he dicho nada, no he interrumpido. Ya ves, estaba ahí. Nos he dejado tranquilo. Como un monje tibetano, ¿eh? Madre mía. Bueno, pues estamos aquí para hablar de los nombres de comunicaciones y de los hombres G. ¿Tú sabes que los hombres G Seremos nosotros, ¿no? era de los hombres del gobierno, de una serie de televisión, no solo... No de... Esto, hacemos el taser, vamos a hacer el taser. Si te gustan los hombres G, tanto la serie como el grupo, puedes ver ese capítulo aunque no tenga nada que ver. Ahí estamos. Bueno, ahí queda, ¿eh? Ahí queda. Pues nada, bien. Le podemos sacar más jugo, creo yo, porque... Vaya. Siempre me pasa lo mismo. Tú sabes que a mí siempre me pasa lo mismo, que me parece que le podemos sacar mucha más información porque tienes el don y tenemos el don de traer invitados siempre con muy interesantes y con mucho que decir. Para empezar, o sea, la historia, como siempre, ¿no? Empezamos con la historia, ¿no? De las telecomunicaciones. Sí, porque ella tus fans están esperando esta introducción. Ella ha empezado a contar de las G, ¿no? La 1G, digamos. De la 1G, que ya he dicho al principio de los 90, pero yo creo que fue antes. Antes de los 90 ya habían maletines con móviles. En mi familia en el 92 ya había un teléfono móvil de esos que era de Movistar, que era un teléfono, que era un ladrillo. Un ladrillo, realmente era un ladrillo. Si no funcionaba siempre podías utilizarlo como arma arrojadiza, era una maravilla. La batería duraba bastante. ¿Eh? Servía lo mismo para llamar que para una... Que para clavar un clavo. Pero si nos vamos a las comunicaciones, desde que el hombre es hombre se ha telecomunicado a distancia. Desde el silbo canario a las señales de humo, al grito pelado, o sea, Sí, señor. Marcial, con las orejas, o sea, dejando señales en los árboles, ¿no? Dejando señales, pues, sí, pero eso ya no se lo... Los espejos, ¿no? Ya la telecomunicación, podemos, sí. No, dejar señales escritas ya no sería telecomunicación. O sería un protomensaje de texto. Ya, sea un protomensaje de texto. Un proto-SMS. SMS. Dejar señales en la cueva. El disco duro era el árbol o la cueva, ¿no? Y la pintada era ahí. Entonces el archivo, ¿no? El multimedia era las pinturas rupestres, ¿no? Claro. Bueno, no, serían las sombras con las manos, ¿no? Muy bien, las sombras concretas, empezaría con las sombras. Pero bueno, desde que el hombre es hombre ha dicho, o sea, luego las señales de humo, con los vídeos.
mil maneras, hasta ya llegar a algo, bueno, si queremos decir de usar tecnología, utilizar señales de humo ya es tecnología. Que yo siempre me he preguntado, ¿cómo era? ¿Alguien? Porque nadie ha transcrito el lenguaje. ¿Era un lenguaje o simplemente era una señal por la valle que era así? Hago líneas largas, es que vienen los malos, si hago cortas es que no, pero igual que el silbo canario, sí que... ¿no? ¿Sí? ¿Lo has practicado en tu tiempo libre? No, todos lo hemos practicado, pero era un Gaby Matías. Dime, Fernando, ¿has practicado alguna vez el silbo canario en la intimidad? Con alguna canaria o con un canario. Mientras practicabas el coito. El coito. Pues el silbo canario sí que está más estudiado y sí que lleva vocabulario, creo. Y las señales de espejo, no sé cómo sería, pero vamos, pueden hacer un morse tranquilamente, igual con una señal, con la luz tapando. Pero el telégrafo, de hecho. El telégrafo, pero el morse fue el primero, o sea las señales, yo no sé si fue, mira, eso no lo sé, si fue a la vez el morse y el telégrafo, que es muy probable que fuera, fuera una cosa... Desde luego el telégrafo antes no puede ser, ¿no? Porque no utiliza el morse, claro. Claro, yo creo que yo te diría, no, lo investigaremos. Y si no, que no lo dejen en comentarios. ¿Cuántas situaciones trágicas se hubieran evitado, ¿no? Con la telecomunicación más avanzada, ¿no? Tipo Titanic, ¿no? Sí, estamos hablando ahora de la película, ¿no? Que están intentando transmitir en morse, pero no... Sí, pero hoy en día también ocurre. O sea, yo también le doy gracias. A lo mejor una tan grande como esa, ¿no? Pero, además, si hubiera la tecnología actual, no se hubieran chocado un iceberg nunca, porque tendrían radar, tendrían otras maneras de evitar el iceberg. Pero de todas formas, el mar es el mar, los marineros lo saben bien, pero eso es otro tema. ¿Sabes que éramos un marinero mercante? Sí, interesante. Luego, el telégrafo estuvo vigente, si lo piensas bien. El telégrafo, porque Sandra ha dicho, desde un objeto del 90, y la cosa ha ido avanzando, en el 2000 llegó el 3G, ¿no? Y la cosa ha ido avanzando a una velocidad tremenda. Y para nosotros es casi obsoleto. Llevar el móvil en la mano, que nos parece una extensión nuestra, nos parece a lo más... Esto desaparecerá algún día, como ya habéis dicho, ¿no? Que a lo mejor somos nosotros los mismos terminales. Pues sí, llevamos implantado algo ya. Lo llevamos implantado, porque eso desaparecerá. Pero va a ser un espacio de tiempo muy corto, porque el telégrafo estuvo muchísimos años. Y ahora nos parece algo al telégrafo. El telégrafo igual estuvo vigente usándose y siendo la tecnología más avanzada decenas de años seguramente. No se llegó a tirar cables transatlánticos. O sea, imagínate, para que valiese la pena tirar un cable y darle un uso y rentabilizarlo, imagínate lo que tenía que ser aquello. Y después del telégrafo ya llegaron el teléfono, ¿no? El telégrafo sí. Correos eran correos y telégrafos. Correos y telégrafos, correos. Se llamaban el telegrama también, que era una especie ahí, un proto-email, ¿no? El telegrama yo creo que era con el morse, ¿no? Era una carta, sí, pero se transcribía en texto, ¿no? Claro, te llevaba un texto. Igual, hombre, claro, pero desde el principio del telégrafo se hacía. ¿Viste crees que le decían a la gente, no, mira, te llevo una carta, punto, línea, punto? No, me refiero a que había a lo mejor una operadora o alguien transcribía a veces. Hombre, no, supongo que a lo mejor cuando llegó la voz, y el telegrama igual seguían habiendo telegramas, pero el telegrama primero se hizo con el morse. ¿Cómo te gusta trolearme? No, me has puesto huevo. No, la verdad que soy bastante ignorante. No, igual todos los temas. Pero eso se trata, si lo bueno que somos rookies, es que podemos hablar lo que nos dé la gana. Y mira, y con la tranquilidad de que no tenemos ni idea. No podemos... De que ha venido alguien a explicar las cosas. Claro, y nosotros que nos equivocamos, pues sí, pero si no tengo ni idea, ¿qué quieres? Claro que me he equivocado. Y lo que no sé me lo la casa del cuñado. Voy a hacer la casa del cuñado tranquilamente. Hay un anuncio que me hace mucha gracia que es... No sé qué maldita sea. Pero lo he escuchado y me ha hecho mucha gracia estos días. ¿El qué? Un anuncio que está por radio, lo he escuchado yo, que dice los todólogos. Y yo me he sentido muy identificado. Digo, están hablando de nosotros totalmente. Bueno, pero que vamos a... Estoy pensando ya que cuando ponga las letritas estas que pongo abajo para presentar, voy a poner Fernando Ayala, nuestro todólogo. Todólogo. Bueno, escúchame, mira, pero es que yo un todólogo porque nosotros estamos aquí en una cosa humilde, la casa del rookie, pero en las radios... generalistas, un colaborador para hablar de 100 temas. Unos son todos, hablan de todo el mundo, saben de todo y saben de todo. Y cuando no, ahora se ha puesto de moda poner un tío que habla así y es experto de... Porque te das cuenta de los volcanes hablaba como el Simón, o sea que para mí que se ha puesto de moda esto. Pero bueno, que nos desviamos. Otra teoría. Después del telégrafo, llegó la telegrafía sin hilos. Y la telegrafía sin hilos acabó siendo la radio, ¿no? O sea, lo que conocemos como radio, ¿no? Lo que es emitir sonidos sin hilos. Y así, la telecomunicación, antes del 1G, que digamos, siempre ha existido y siempre hemos gastado, como dices tú, podía ser de mil maneras, de todas las maneras posibles que el ser humano se le ha podido ocurrir. Siempre hemos tenido esa necesidad y siempre la hemos utilizado.
acorde con las capacidades técnicas o tecnológicas que teníamos en ese momento. O sea, que por una parte dices, siempre tenemos la necesidad de estar conectados, siempre es que siempre es así. El ser humano es un animal social y nos gusta comunicarnos. Y en el momento que podemos comunicarnos con otras personas, que no sea cara a cara, y hemos encontrado manera de hacerlo, lo hemos hecho a full. Lo que pasa es que, claro, no es tan evidente como ahora con los smartphones. De hecho, el salto es, según ha comentado Sandra, ha comentado hace un rato, Fernando. Sí. Según ha comentado Sandra, pues al final el salto fue la tecnología sin cables, ¿no? Que el dispositivo sea portátil, ¿no? Que lo puedas llevar, el ordenador, el teléfono, el reloj, ya te puedas conectar desde cualquier punto, desde cualquier lugar, ¿no? Esa ha sido la gran posiblemente sí que podríamos decir que fue... Luego la imagen se ha podido transportar, se ha podido enviar, el vídeo, pero claro, todo tiene su origen en el wireless, en la famosa tecnología wireless. Yo desde mi ignorancia, pues digo que yo creo que el gran salto fue cuando se pudo enviar datos o archivos, o sea, desde el fax. O sea, ya empezó la cosa a poder enviar cosas, porque en realidad la televisión se creó porque se querían enviar imágenes. No, y la televisión enviaba imagen en directo. Claro, pero conectabas una antena, está conectado a la televisión no se creó, o sea, no estaban queriendo crear la televisión. Bueno, no sé si fue algún de estos, no voy a decir nombre por no cagar, pero podía ser un Edison, algún tío de estos. Marconi, ¿no? Eso fue la radio. Lo de querían decir enviar imágenes, y se dio cuenta que podían enviar imágenes, pero no imágenes quietas, sino podían enviar imágenes en movimiento. Pero bueno, yo creo que el salto es allí, el poder enviar datos. O sea, el poder enviar cosas más complejas que sea una palabra o un sonido. Sí, los primeros ordenadores que eran los, ¿te acuerdas? Las tarjetitas estas, habría que poner aquí el hilo de Jurassic Park, porque somos muy abueletas. Un poco prehistóricos, ¿no? Prehistóricos, y sacamos que por cierto... Fernando portando el dolmen en su espalda. Sí. Bueno, yo creo que yo creo que fue con los ella hacía referencia a que... Y con los primeros microchips fue... Exacto, ella hacía referencia a que la 1G, digamos, fue cuando la telefonía empezó a ser portátil, sin cable, etc. Pero evidentemente todo viene mucho antes de la capacidad. Claro, para llegar ahí ha tenido que haber algo que se desarrolle, que como siempre los militares fueron los primeros que tuvieron este tema. Como te gusta, Sí, pero es que es verdad, es que todo, incluso el 6G y el 5G... Esa radio para comunicarse, ¿no? Entre portaaviones, el 6G y el 5G... Entre barcos submarinos... Los que iban a la luna, ¿cómo se comunican? 5G y el 6G van a dar la aplicación primero los militares. Aunque también te digo que escuchando lo que dice ella de qué es lo que va a hacer la gente, ¿no? Que si las ciudades inteligentes van a poner semáforos inteligentes para quitar, para ahorrar, para que todos ahorremos energía. Sea más eficiente, más sostenible. Que yo no sé si esto es una cosa coyuntural, el de estar tener tan presente vamos a ahorrar dinero, vamos a ahorrar energía, hay que ahorrar, porque es una cosa coyuntural, pienso yo, a lo mejor de 10 años o hace 10 años no hubieran pensado el 6G desde ese punto de vista, ¿no? Yo creo que sí, que puede que sea, yo creo que es algo coyuntural, que es por el ahorrar energía. Pero yo creo que al final se van a dar otras aplicaciones. Siempre cuando intentamos hacer de futurólogos y creer y vaticinar en qué se va a gastar la tecnología, no siempre aceptamos, aunque hace poco estaba hablando un vídeo de los años 90 de Telefónica, que os recomiendo a todo el mundo que lo busque anuncio de Telefónica de los años 90 que vaticinaba el futuro. Pues busquen por Google que seguro que sale. ¿Y aceptaron? Casi todo. O sea, había esos tíos en una entrevista. Los que hicieron los ingenieros que salen de telecomunicaciones y asesoraron a los que hicieron el anuncio, la clavaron, pero en el año 90 estoy hablando, y clavaron lo de ahora, o sea, lo de las videollamadas, las videoconferencias, el operar, todo, o sea, la clavaron casi todo. No hay nada que diga, eso va tontería, dijeron, no. Pero lo primero que se va a gastar, lo de la conducción. Conducción autónoma, ¿no? La conducción autónoma, lo primero va a ser los camiones, que de hecho ya están, y va a ser lo primero que se va a instaurar, porque es lo que vale el dinero. Y luego van a llegar aplicaciones, estoy seguro, súper tontas, igual que... ¿Quién iba a decir a los que diseñaron los smartphones que tienen esa capacidad de tecnología que tienen un teléfono, que es una barbaridad? Para luego estar sentados, como dicen algunos, para estar sentados en el váter y enviando mensajes, o viendo vídeos tontos de peña haciendo el tonto. TikTok, ¿no? De TikTok, o sea, ¿quién iba a decir que teniendo esa capacidad tecnológica en la mano, acabamos usándola para esas gilipollas en
Ya, teniendo ese conocimiento al alcance de nuestras manos, que he visto desde lo utilizamos para... Visto desde el ingeniero, la gente hará lo que le dé la gana. Bueno, muy humano eso, ¿no? También. Muy humano, por supuesto. El evadirnos, el reírnos... Sí, pero quiero decir que ya el uso, la observación, tiene dos partes. O sea, o el dinero que va con el transporte, que ahí se mueve mucho dinero, o aplicaciones que den dinero, o aplicaciones que lleguen a todo el mundo, que también dan dinero, pero por número de gente. Claro, es que es un negocio también. Es un negocio, no, es que es un negocio totalmente. Se va a ir cobrando según el dinero llegue. Y igual que yo creo que lo de la holografía y todo eso, yo creo que eso no le veo yo aplicación directa. O sea, ¿de qué me sirve a mí que una persona esté ahí, verla bien, para eso veo una videollamada, que la voy a ver mejor? Muy bien tiene que estar hecho. A no ser que ya empecemos ya a cosas... Lo que pasa es que esas cosas, Fernando, siempre las vemos desde nuestro punto de vista, nuestra perspectiva actual. Es decir, yo recuerdo mucha gente, cuando salió el smartphone, decir, yo tengo internet en mi casa y en el ordenador, ¿para qué quiero internet en mi teléfono? No, pues no me sirve para nada. No, hombre, no, sí. Pero bueno, sí, eso, no tiene sentido. ¿Tú no has oído a nadie decir eso? No. Yo sí que tener internet en todos lados, eso es maravilloso. Hombre, ahora desde el punto de vista ahora, si los ordenadores portátiles ya... Yo he oído gente, y a mí me han hecho amigos de cuando salieron los smartphones, decir, yo no necesito internet en mi teléfono para nada. Iba a decir... Claro, no estaba tampoco las administraciones, no estábamos tan conectados. Tienes razón. Y teníamos esa necesidad. Tienes razón que tú le ves funcionalidad a medida que tienes la tecnología en la mano. Que te crea la necesidad también. Te crea la necesidad, pero tú no la ves... Sí, le crea la necesidad. Tú cuando eras más joven, vas con tus amigos, a jugar, salías del colegio y te ibas a jugar, o eras más mayor y te ibas a tomar unas cervezas. No has tenido nunca esa... Pero ahí entramos en lo filosófico de si realmente las cosas malas que aportan la tecnología. No, pero ya no malas, sino me refiero que no tenías esa necesidad. A lo mejor te dicen, sí, pero ¿para qué voy a querer eso? Justo has nombrado unas que digo que son negativas, se están demostrando. Lo hablamos con Rocío, lo hablamos lo de los teléfonos para los niños, lo de que por culpa de tener a mano tanta tecnología hayan relegado el juego físico y el juego de lente virtual directamente por culpa de los teléfonos. Es un problema y es filosófico, como tú decías. Hay muchos aspectos filosóficos. Sí, pero me refería también a que esa necesidad ni se te pasaba por la cabeza tenerla. Entonces, dentro de 20 o 30 años... Todo lo hemos entendido, pero... Claro. Pero yo quería introducir. La audiencia lo ha entendido. Lo ha entendido todo el mundo, pero yo quería hablar de mi libro. Bueno, luego, esto de las ciudades ya veremos. O sea, ya veremos. No podemos entrar, como tú has dicho, no podemos entrar porque hasta que no veamos realmente, pues mira, cuando llega un momento y digo, ostras, ¿se puede hacer esto? O los que sean los encargados de decidir de qué manera aplican la comunicación entre máquinas y todo, ya lo verán. Ya verán y lo decidirán. Mira, no, esto vale la pena, esto no vale la pena. Esto vale muy difícil. Lo que sí que está claro que se va a robotizar todo. O sea, fábricas robotizadas ves por todos lados hasta... Automatización máxima. Automatización máxima, o sea, puestos de empleo se van a perder. Bueno, pero se ganarán en mantenimiento, ingenieros, componentes... Pero no los que estaban en esa máquina. Bueno, eso tiene que ser una transición y tiene que haber... Claro, pero no los que estaban en esa máquina. O sea, la persona que estaba manejando la maquinita ese que ha trabajo, porque él con 50 años a lo mejor, que lleva 30 años con la máquina, bueno, ya. Muy difícil que se retire. Pero eso es inevitable, ¿no? El progreso es así, ¿no? Sí, sí, por supuesto, claro. Desollinadores ya justo iba a decirte lo mismo, el ejemplo del desollinador. Que darle el actor para Mary Poppins y poco más. Ni que la película. ni tampoco estaba el que recogía la gente de los caballos por la calle. O el minero de carbono, aunque bueno, ya veremos eso. Sí, bueno, el tema energético. Pero, bueno. pero inmediatamente yo sí que veo que en otros números, ya te lo he dicho, creo que lo hablamos ya cuando lo detección y la organización, que yo estoy seguro que será un valor añadido que te atiendan personas o que esté hecho por personas algún día. Aunque las máquinas siempre van a poder hacerlo mejor todo. Claro, es que igual estás tan bien atendido. Sí, pero da igual. El fallo humano se reduce a cero. Ya, pero ya no es un fallo humano, sino... Habrá, donde haya una tienda que haya personas, la gente irá. Pero si las máquinas replican la empatía hasta el límite... Vale, pues y si... Es que no lo sabemos, ¿qué decir? Skynet, vamos a llegar a Skynet. Yo estaba escuchándola y digo, vamos camino a Skynet, vamos camino... Es más, estoy... Black Mirror, ¿no? Black Mirror, solo mi capítulo 2 no me acabo de gustar, no lo vi. Skynet viene de Terminator, era el ordenador central que toma conciencia de sí mismo. Además, tomó conciencia... No me acuerdo si la fecha fue hace poco, que lo decían por internet. Tomamos conciencia de sí mismo y pensaba que los humanos eran una amenaza para él. Entonces, la rebelión de las máquinas. Y la rebelión de las máquinas. En el Terminator, recomiendo que la vea, que no la he visto que la vea. Pero estoy seguro de que cuando llegue un militar
que cree un ordenador que tenga que llevar la seguridad militar de un país, ¿de qué no le ponemos? Ponerle a Skynet. Es que va a ocurrir. O sea, y el metaverso. No, puede que no ocurra. Lo del metaverso sí que, si por desgracia, sí que va. Yo sí que seguro que va a ocurrir. ¿Pero qué opinas? Opino pues, que nosotros, a mí por lo menos va a llegar tarde. En algún momento me tengo que bajar de las tecnologías y de las cosas modernas. Musicalmente, tú y yo ya nos hemos bajado seguramente. ¿Pero tú no crees que el metaverso sí que tiene una aplicación sí, clara? Por supuesto. En el ocio, incluso a nivel, lo que hablamos, filosófico. A nivel local, no, incluso a nivel local. Pero yo me refiero a más filosófico en el sentido de vivir una doble vida, de disfrutar de otros universos, de unas sensaciones, de unas vivencias que no vas a tener en tu vida real. Habrá un metaverso, habrán diferentes capas de metaverso. Esto va a parecer profesional, los 7 infiernos de Dante, la verdad. O sea, va a haber profesional, no. Sobre todo, tú sabes lo que va a funcionar. Como todo en Internet. En el día a día, ¿no? En el día a día, no. Y también en lo que es las perversiones más oscuras del ser humano. Ahí voy también a lo filosófico, porque cuando tú tengas unos actos que sean casi reales, sin ningún tipo de consecuencia, moral, ética... Eso habría que hablarlo, porque yo creo que si, por ejemplo, si ahora tú coges a una persona y empieza, no, mira, violo o mato sin consecuencias, y lo hago en el metaverso, en algún momento va a querer hacerlo en la vida real. Y eso lo digo yo, que no soy nadie. Algún psicólogo me dirá, no, porque tal, fumando con su pipa, me dirá... Bueno, alguien te dirá, entonces habría que prohibir a lo mejor películas de violencia o... No, pero no es lo mismo. O juegos de violencia. Juegos de violencia también. Y juegos de violencia los hay desde hace décadas. Ha habido polémica muchas veces con el tema de los juegos de violencia, que si lo que hicieron Columbine, la votante de Columbine, jugaban al Counter-Strike, que es un juego de... Al final, el psicópata cómo llega al fin, hay diferentes caminos, pero por algún camino va a pasar. No quiere decir que ese camino le haya hecho psicópata. Pero bueno, que como tú has dicho, es muy filosófico y tal. Y la crisis de los microchips, no lo vio venir. No lo habían visto venir. Nadie lo vio venir. Nadie lo vio venir, o sea, nadie se da cuenta que contra más gente. ¿Qué va a hacer falta más microchips? Ostras, si yo tengo unos campos de mandarinas y cada año se me acaban antes. Me piden más campos y veo que cada vez a más gente, porque pongamos que yo tengo mandarinas. Y antes no le llegaban esas mandarinas a X países, pero ahora empiezan a llegar. Y sé que el año que viene va a llegar. Coño, ya sé que van a tener que necesitar más mandarinas. Es un tema que yo creo que es más... Y los microchips no son mandarinas. Exactamente. Yo creo que es un tema más, a veces, geoestratégico y luego, porque bueno, hay intereses, presiones, monopolios, este tipo de cosas. Y luego, aparte, que lo que tú has dicho... Los recursos también. Yo creo que más claro, de recursos y de... con lo que se fabrican. De materia prima, pero no solo eso. Conocimiento, tecnología, know-how. Es decir, tú lo has dicho, no es lo mismo un microchip que una mandarina. No te puedes poner de la noche a la mañana a fabricar microchips. No, pero el que lo fabrica más. Pero claro, es que claro, esto ya podíamos... Si fuera tan sencillo... No, pero es que al final acabaríamos en geopolítica, porque acabaríamos en... Ahora nos damos cuenta que es un error descentralizar la construcción de muchas cosas. Está pasando con la energía. Ahora nos damos cuenta en el capítulo 1, ¿no? También. Que la dependencia de terceros, pero bueno, hay que ver qué capacidad tienes tú, qué rol vas a ocupar. Fue un acierto ese capítulo porque de todo lo que hablamos se está hablando incluso en el Congreso de todas las cosas que hablamos, pero es claro, es que la casa del Rookie siempre va por delante. El futuro nadie lo sabe. Ahí sí que estoy seguro de que cada día, como tú has dicho, nos va a sorprender, nos va a llegar nuevas necesidades o nuevas aplicaciones que no nos imaginamos. Lo que sí que sería muy triste es que acabáramos siendo una banda. Eso sería muy triste. Pues el metaverso va camino de eso. Sí, pero no sé, tío. Yo espero, quiero pensar que hará que nos haremos maduros tecnológicamente como sociedad y sabremos diferenciar, sabremos de cuándo decir no. Sería muy triste que acabáramos todos en el metaverso y que no tuviéramos vida social de verdad. Yo creo que que acabáramos siendo un avatar, ¿no? Un avatar, sería tristísimo, que acabáramos como muchas películas que nos han... Como un sim, ¿no? Como un sim, sería muy triste. Espero que como sociedad vayamos madurando y dándonos cuenta de que la tecnología hay que parar en algún momento. Hay mucha gente... Pero no crees ya que tenemos una doble vida en las redes sociales ya. Todo el mundo no. No, mucha gente. Todo el mundo no, por supuesto. Yo me atrevería a decir que contra el sector social más bajo es más que una doble vida. Yo te digo. Me atrevería a decir. No lo sé. Pero yo tampoco lo sé, pero que las redes sociales no es propiamente un avatar, pero sí que es una doble vida, ¿no? Damos una imagen... Sí, pero gracias a Dios no la tenemos a todas horas. No estamos conectados en casa sin salir, que es a lo que temo yo que podamos llegar. A que si salir de casa,
hagamos la vida. Eso ha sido un problema. Espero que sepamos diferenciar, que la sociedad sepa diferenciar y decir, mira, cada X días tengo que irme, o mi lugar de descanso real, mi casa, está libre de tecnología. A ver, yo desde luego creo que ese va a ser uno de los retos que vamos a tener en las próximas décadas. Sí. Cómo relacionarnos con la tecnología. O bueno, cómo adaptarnos a una sociedad hiperconectada. Hipertecnológica. Hipertecnología e hiperconectada. Porque no es la tecnología en sí, es la conexión. O sea, estamos, todos nuestros datos van a estar disponibles en cualquier sitio, todo va a ser online, todo va a requerir de una conexión, de compartir datos. Entonces la privacidad se va a ver menoscabada. Curioso como, es decir, hay que adaptarnos a todo eso. Curioso como Estados Unidos, un país que a mí en muchos aspectos me parece malísimo, pero por cómo se creó, que era para huir del control del rey y tal, y al final se liberaron, o sea, fueron para allí para poder hacer su religión sin que nadie dijera nada. Y por la idiosincrasia del país, por la idiosincrasia de la libertad, o sea, por eso siempre están con la libertad, por la idiosincrasia de ese país. No queremos control del gobierno, cuanto menos no control del gobierno, mejor. Claro, pasan los años, es un país joven, y lo que todo era bien, lo voy a decir de puta madre, pero lo digo, o sea, no hay que mentir a las madres en el podcast, se ha degenerado a que van a acabar igual que nosotros, o sea, controlados por el gobierno cada vez más, sigue habiendo protestas. Al final, no sé. Pero no quiero decir que me parece paradójico cómo se han llegado a ver guerras, el ser humano ha hecho guerras para evitar el control, y ahora estamos abrazando al final, tranquilamente, dejándonos caer encima del control de los gobiernos a través de la Pero ya no solo los gobiernos, las tecnológicas tienen... O sea, tú visitas una página porno, habrá una tecnología, Google, tal, que va a tener esa información. Sí. Tú mandas 4 fotos a una persona, eso está en un servidor. Sí. Tú hoy opinas sobre política en una red social, eso queda registrado. Sí. Es decir, toda esa información, nosotros somos como sociedad muy jóvenes para saber qué consecuencias nos puede dar eso en el futuro. Todos nos hemos dado cuenta estamos monitorizados. Que si hablas de una cosa, el teléfono te manda... Eso, todo lo hemos percibido. Pero ya no, eso es lo más inofensivo, porque eso es útil. Porque si yo estoy interesado en un tema, que me llegue información sobre un tema es útil. Pero es que, ¿dónde está esa información? ¿Quién tiene acceso a esa información sobre mí? No, a mí quien tiene acceso... Por hablar de las cámaras que se conectan ya... Que no tengo nada en las ciudades... No tengo nada que ocultar, me da igual quién la tenga. Lo que sí que me molesta es que se enriquecen. Pero eso sí que me molesta. Pero es un debate, es decir... Tú dices, no, como yo no tengo nada que ocultar, mi privacidad puede estar en manos de los demás. No, es que yo quiero mi privacidad. Aunque no tenga nada que ocultar, yo quiero mi privacidad. Pues es un problema. Pues es que está, pero como dices tú, es inevitable. No solo eso, sino a donde vayas tú móvil sabe dónde has ido. Sabe dónde estás, sabe por dónde te sabe todo, tío. Quien tenga acceso a esos datos sabe dónde estás, qué has visitado. Vi un artículo el otro día que me asustó. ¿Dónde estás? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Con quién has estado? Tus hábitos, ¿con quién has estado? ¿Cuáles son tus filias? ¿Cuáles son tus fobias? ¿Cuáles son tus relaciones? ¿Cuáles son tus relaciones secretas? ¿Cuáles son...? Sí. Yo tenía un artículo que ya en manos de las tecnológicas. Yo vi un artículo que me asustó muchísimo. No quise acabar de leerlo ni quise entrar. No sé si poner enlace porque no quise leer el artículo entero. Pero decía que Google ya podría decirte cuando con algoritmos, por eso mismo, porque sabe tu forma de vida, tu estilo de vida. Decir cuándo vas a morir aproximadamente y con mucho acierto. O decirte, cuando compras unas entradas para el teatro, ¿estás seguro que quieres ver esa obra de teatro? No, pero eso se equivoca. El ser humano, porque lo que te gusta a ti no te gusta. El ser humano es imprevisible. No, pero es cierto. Tú ahora te pregunto sobre un tema... O no, ese es el miedo. Yo te pregunto sobre un tema concreto y tú me vas a contestar una cosa, pero aquí no yo voy a contestar nunca. Eso es así. Y no ha pasado a todos. No opinas igual que tenías 15 años, ni cuando tenías 20, ni cuando tenías 25. Y ni tampoco te apetece saber todos los días la misma cosa. ¿Cuántos libros has dejado en la mesita? Porque la gente no ha acabado de leerlos y 2 meses o 3 meses después la cogida he dicho, hostia, ¿por qué no me gustó a mí en su momento? Porque en la abuela decirte, este libro a las 20 páginas vas a dejar de leerlo, pero dentro de 2 o 3 años quizás. Pues, si llega a eso, entonces escúchame. Entonces, chapo, esa aplicación la quiero. Por eso sí que me vendría bien. Bueno, ya está. Podemos cerrar ya con esto, aunque podríamos estar 3 horas hablando de esto. Pues sí, porque esto da para mucho, ¿eh? Hay que hacer una segunda parte de este tema. De todos. Hay que, cuando ya no tengo más temas tenemos que volver a segunda vuelta. Segunda vuelta, ya está. Bueno, Fernando, gracias, ¿eh? Muy bien, señor. Vale, saludo. Hasta luego.